Bienvenidos una semana más a Generación en Línea. Nos da gusto estar en sus pantallas una vez más. Hoy hablaremos de nada más y nada menos que del cuarto poder. Así es, el periodismo ha sido considerado el cuarto poder por el contacto, la comunicación y la proximidad que mantiene con las masas. Llega a ustedes todos los días manteniéndolos al día con los sucesos que acontecen alrededor del globo. Mi nombre es Ángel García y antes de más spoilers, comencemos esto de una vez. Esto es Generación en Línea. ¡Comencemos! Si sigues pensando que el periodismo son solo notas informativas, déjame corregirte. Existen varios géneros que narran la noticia de distintas maneras. Se dividen en tres: informativo, de opinión e interpretativo. Existen variantes mucho más específicas e incluso el papel de los multimedios en ellas. Pero empecemos desde cero y veamos qué es el periodismo. Vamos a verlo. ¿Qué es el periodismo? El periodismo es la labor de comunicar información sobre acontecimientos de la actualidad. Esta investigación debe estar redactada, recopilada y sintetizada de manera que sea entendible para el público al que va dirigido. La base de todo el trabajo periodístico es la noticia, la actividad de informar en tiempo real a la población acerca de acontecimientos importantes. El género periodístico no se encasilla únicamente a cubrir noticias, abarca otros géneros que completan la labor del periodista como la crónica, la entrevista y las semblanzas. Todo depende del perfil del trabajo de lo que el periodista quiere comunicar. Por ejemplo, el perfil informativo tiene como prioridad los acontecimientos de carácter actual. Las distintas notas, reportajes, entre otros materiales que se recopilan para su transmisión, siguen el principio de relevancia informativa, o sea que toda la información nunca va junta, siempre va organizada de mayor a menor importancia. La objetividad es su principal regla, pues dentro del modo informativo no se deben expresar opiniones o juicios del periodista. Hay que mantener la información lo más honesta posible para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones. Muchas de las tareas de un periodista siempre son contrarreloj, dado que en este tipo de negocios la primicia es sumamente importante, pues quien la consigue asegura a la editorial ser el estelar a la mañana siguiente. El periodista siempre está expuesto a situaciones muy particulares, con el fin de conseguir la noticia, arriesgando incluso su integridad física. Reportear es la labor más conocida de un periodista, pero esto implica mucho más que tomar notas y fotografías. El periodista siempre tiene que tener en la mente preguntas y una mente ágil que le permita adentrarse en la noticia lo más fácil y rápido posible. Por otra parte, la fotografía es parte de la formación de un reportero. Vestir la noticia con imágenes tiene un efecto que envuelve al lector y le da una idea más acertada de lo que se comunica en el texto. Preferiblemente, el periodista utiliza tomas que causen impacto y que den una idea de la historia. De hecho, la fotografía tiene su propio subgénero dentro del periodismo. Estas imágenes son mucho más exigentes, no solo por la estética. Estas tienen que contar la historia por sí solas. El periodismo es una labor apasionante, un oficio que no conoce de rutinas ni de horarios y que solo puede ser bien desarrollado por aquellos que sean apasionados por la profesión. El periodismo parece ser un poco exigente con las opiniones, Pues es lo mejor. Verás, si incluyes juicios propios, niegas al espectador sacar sus propias conclusiones. Hubo una época donde el periodismo era solo para los letrados e incluso llegó a tratarse solo de ciencia y tecnología. Así que retrocedamos un poco el tiempo en la historia de México para aprender. Veamos. Historia del periodismo en México.
Los inicios del periodismo en México se remontan al siglo XVI, justo en la época colonial, cuando en las calles de la Nueva España andaban los famosos pregoneros gritando las noticias en parques y mercados. Gracias a la llegada de la imprenta en 1539 comenzó la circulación de hojas volantes. La primera de ellas fue Mercurio Volante, impreso con temas de historia y ciencia. Para enero de 1722, el doctor Juan Ignacio de Castorena funda la Gaceta de México y Noticias de Nueva España, considerado como el primer periódico de México. El periodismo durante la independencia. Recordemos también que en la época de independencia surge el periódico El Despertar Americano, fundado por el cura Miguel Hidalgo, que se convierte en su bandera de lucha para la transformación social del país. Otros periódicos independientes fueron El Pensador Mexicano de 1812, dirigido por José Joaquín Fernández de Lizardi, en donde expuso su aberración por la esclavitud. El Correo Americano del Sur, a cargo de José Manuel Herrera, y el Ilustrador Nacional, del Dr. José María Cos. Gracias a la Constitución de 1834, se empodera la libertad de expresión y se palpa un crecimiento del periodismo en México. Paralelamente, continuaban las publicaciones oficiales como Siglo XIX, que informó la reelección del presidente Benito Juárez. Cabe destacar que cuando Porfirio Díaz asumió la presidencia, otorgó una cuota mensual a los dueños de las imprentas con la finalidad de tener mejor control sobre el contenido de la prensa. Posteriormente, en 1900, surge Regeneración, fundado por los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón, con una ideología opositora al porfiriato. El periodismo moderno en México. ¿Sabían que El Imparcial es considerado el periódico más moderno en México? Se le conoce así por el esquema de publicación que retomó de los Estados Unidos, creado por Rafael Reyes Espíndola en 1896, que incorporó una planta de reporteros y equipo de producción. De los periódicos vigentes, destacamos que en 1914, el constitucionalista Félix Fulgencio Pallavicini funda El Universal, y un año después, Rafael Alducín da inicio a la impresión del diario El Excelsior. En 1984 sale a la luz La Jornada, publicado desde entonces por Carlos Payán. En el año 2000 se comienza el tiraje del diario Milenio, fundado por Francisco y Jesús González. En la actualidad, el periodismo es conocido como el cuarto poder, y aunque las noticias por internet han afectado sus tirajes, todavía nos mantienen informados a la sociedad mexicana. Antes de continuar con más, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos con más? Seguimos aquí en Generación en Línea. Regresamos. Gracias por continuar en Generación en Línea. Recuerda que puedes vernos a través de www.ujat.tv y por el 35.1 de Televisión Abierta. Nosotros continuamos con nuestro tema, el periodismo. Nuestra casa de estudios en la División Académica de Educación y Artes forma a la próxima generación de periodistas y enseñarlos no es cosa fácil. Para ellos nos acompaña la doctora Flor de Lis Pérez Morales, quien es catedrática de la mencionada división. Vayamos a la entrevista. Vamos a verla. Para mí el periodismo es una práctica humana que se construye a partir de la mirada, a partir del contacto con la gente, y que más allá de la información que dota quien tiene contacto con la gente, es un ejercicio que genera una sensibilidad hacia un público que te puede leer o te puede escuchar o te puede ver bajo el canon de que lo que estás haciendo o estás diciendo es lo correcto, es la verdad. El periodismo siempre está en la búsqueda de la verdad. A mí me gusta mucho ilustrarle a los chicos la actividad. Por ejemplo, trabajo mucho 3 tipos de periodismo: el informativo, el de opinión y el literario. Y los 3 son fascinantes, aunque yo creo que tienen pedagogías
variadas, aunque en esencia hay 2, 3 rasgos vitales que definen la práctica periodística, ¿no? Uno es la investigación, otra es la lectura y la última me parece que es la lectura. Y cuando hablo de lectura hablo de todo, o sea, no la lectura solo de textos, sino yo siempre le digo la lectura del mundo. Entonces, la base periodística tiene en el sostén esos 3 rasgos, ¿no? Un periodista que tiene que ser buen lector, un periodista que es buen investigador y un periodista que es buen escritor. Si nosotros tenemos esos 3 rasgos, creo que nos podemos desenvolver en las variantes periodísticas, ¿no? Pero me gusta enseñar mucho con el ejemplo. Me gusta mucho que el estudiante viva la experiencia periodística, viva la experiencia de preguntar, por ejemplo, como lo demanda la entrevista. Vivo la experiencia de la valoración de la información, como es la nota informativa, o la descripción, como te marca la crónica, ¿no? O una muy buena reflexión, como es el canon del periodismo de opinión. Creo que el buen periodista tiene que tener esas características, esos rasgos. Vitalmente, tener como condición esas habilidades, más allá de las condiciones éticas, más allá de las condiciones sensibles que debe de tener la profesión, ¿no? Primero lo enamoro para leer. A mí me gusta que el chico traiga una muy buena lectura porque eso le va a dar referencia del trabajo periodístico. Sí los llevo en la idea de que aprendan a tener contacto con las personas, aprendan a escuchar y a mirar, porque esa es la sustancia de la escritura, de la verbalidad, de la expresión periodística. Un chico que no sabe escuchar, un chico que no sabe mirar, pues va a tener dificultades a la hora de ejecutar la práctica periodística. Esta condición de lo que el otro me dice o lo que yo veo es importantísimo en la práctica periodística. Y a mí me gusta que detonen esas habilidades que se van a ver reflejadas en la escritura o en la verbalización, ¿no? Porque el periodismo no es solo escritura, el periodismo también es oído o es visual, por ejemplo, ¿no? El registro de muchas fuentes se da ahora de múltiples maneras. El periodismo siempre tiene que ser de investigación. O sea, su fuente es la investigación. Que construyas un lenguaje diferente para diferentes medios, eso es otra cosa. Es decir, ahora mismo la tecnología ha traído una transformación en el lenguaje periodístico, pero eso no significa de ninguna manera que no tengas que leer, que no tengas que investigar, que no tengas que hurgar en lo que verdaderamente pasó. No podemos perder de vista que el periodismo, su búsqueda es la verdad. Y si nosotros buscamos la verdad, pues tenemos que investigar. La forma en que esa verdad es transmitida cambia. No es lo mismo trabajar una investigación para un documental, para un libro, que una investigación para una revista, por ejemplo, un gran reportaje, una gran crónica, o para la nota express que podemos hacer, ¿no? Evidentemente la nota ahora con los canales, por ejemplo, de las redes sociales, pues ha modificado muchísimo la información, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, la ciudadanía te nutre mucho de información a través de las redes sociales. De hecho, la agenda pública del periodismo mucho se está construyendo en las redes sociales. De ahí que los medios periodísticos abran una puerta
en la consulta de las redes sociales. ¿Por qué? Porque el ciudadano actual está subiendo mucha información a las redes sociales y si bien no nutre de amplia información, pues ahí está justamente la sensibilidad del periodista de entender que ahí hay una cabida para explorar mucho más en ese territorio de la información. Yo les diría que vale la pena enamorarse de las personas, vale la pena enamorarse de la gente, porque cuando te enamoras de la gente te da la posibilidad de ayudarlos. Y el periodismo es eso, es un portavoz de los desfavorecidos, es un portavoz de los marginados, es un portavoz de la verdad. Y hay muchas maneras de decirlo. ¿Qué te pareció la cápsula? Enseñar periodismo es mucho compromiso y requiere de una completa entrega. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook como SEAD UJAD. Vamos a un corte y regresamos con más. Estamos aquí en Generación en Línea. Regresamos. Gracias por continuar en la transmisión de TV UJAD. Estamos de vuelta y como ya vimos, la enseñanza y la práctica es fundamental para el estudiante de periodismo. Pero, ¿les gustaría conocer la experiencia de un periodista en acción? Tenemos con nosotros a la doctora Marta Cuevas, quien es cronista y catedrática de la universidad. Vayamos a la entrevista. Bueno, inicié por la curiosidad. Yo creo que todos somos curiosos en algún momento y esa curiosidad me llevó a mí a querer saber la verdad sobre algunas cosas que sucedían en el entorno y desde la preparatoria empecé a trabajar en medios de comunicación, inicialmente como reportera de Nota Roja, que era muy pesado, y posteriormente ascendí a urbana, política, electoral, entre otros. Bueno, esta profesión yo creo que es un vicio, yo creo que se convierte en un vicio, es una profesión noble, yo creo que es el mejor oficio del mundo, muy mal remunerado y yo creo que con pocas garantías también para ejercerlo, pero es el mejor oficio porque te permite estar en contacto con la gente y eso pues obviamente nos da la capacidad de entender nuestra realidad social de forma inmediata. Es un ambiente complejo, creo que tenemos muchísimas agrupaciones, muy poca unidad, hay poca solidaridad, tiene sus claroscuros, por decirlo de alguna forma, que no permiten ejercer un periodismo pleno. Estamos bajo una coacción constante de empresas editoriales, de grupos mercantiles y obviamente también del riesgo que implica llevar a cabo esta profesión. Bueno, las dificultades son básicamente que el periodismo ha perdido mucho terreno en cuestión de la información. Ahorita hay un periodismo un poco más suave, no se busca tanto este sentido de verdad que buscábamos en los años 80 y que había prevalecido hasta el nuevo siglo. Sin embargo, también se generó otros escenarios, como fueron los del crimen organizado, que también pegó mucho en el miedo de poder informar con la verdad. Bueno, Los Encuevados surge en 2009 como parte de una recolección de historias de la ciudad de Villahermosa. Este libro, que sale como ganador en el programa editorial del Instituto de Cultura, genera una serie de argumentos dirigidos como crónicas en una sección que se llamaba Crónicas Martianas en un diario local, y a partir de eso, ese montón de recopilaciones de la historia de Villahermosa, de Tabasco, se lleva a cabo ya en un libro. Es, yo creo, la piel social
que nos tocó a todos los periodistas de esa época y que por las prisas de este periodismo ágil nadie se detuvo a ver, ¿no? Y entonces yo me detengo y empiezo a retomar todas esas historias y a pensar que no somos solamente entes sin nombre los que nos encontramos en la calle, sino somos personas con una humanidad establecida, con dolores, con sufrimientos, con alegrías, y a partir de todo eso pues generamos una historia de vida. Es el género más rico, más sabroso, con más carnita, por decirlo de alguna forma, en el ámbito periodístico. Y yo estaba totalmente segura que detrás de una gran noticia siempre hay gente, ¿no? Y lamentablemente las notas periodísticas lo que retrataban era el escenario, los políticos, los argumentos. Y yo pensé que el periodismo realmente era para la gente. Y la gente era la que debería de salir en el periodismo. No necesariamente solamente políticos, ¿no? O funcionarios, o empresarios, o líderes sociales, sino toda esa gente que respalda, que es la base de toda la conciencia social y que finalmente sí necesita y sí aporta y también quiere ser escuchada, porque para eso es el periodismo, para darle voz a los que no la tienen. Yo creo que el principal peligro que tenemos como periodistas es el miedo. No hay periodista, pues, que pueda ejercer su profesión con miedo. No existe. Porque ya desde el momento en que tienes miedo de algo, te autocensuras. Y eso implica que tu necesidad de decir la verdad, de tener garantías para decirlas, de escribir con verdad, se ve opacada. También en este miedo, no te voy a hablar solamente del miedo a la inseguridad, al miedo criminal. También existe el miedo a perder el trabajo, el miedo a que simplemente venga un recorte y nos dejen sin qué comer, sin qué llevar la papa a la familia. Creo que hay muchísimas cosas a las que nos enfrentamos todo el tiempo. Y la responsabilidad que tenemos como periodistas es grandísima, porque implica necesariamente que estamos obligados a tratar a la gente como seres inteligentes que necesitan saber las cosas de primera mano. Nos vamos topando con una serie de filtros, al final los últimos filtros somos nosotros, pero también dentro de ese esquema tenemos las pocas garantías para ejercer un trabajo, ya sea en cuestión social, en cuestión laboral, en cuestión económica, en inseguridad, en muchas cosas. Sí, yo creo que la participación ciudadana es súper importante. Incluso hay periódicos en Europa que se mantienen vigentes por la participación ciudadana. En México, específicamente en Tabasco, esta participación se da a través de algunas redes sociales que se han convertido en voceras de los acontecimientos importantes. Lamentablemente no se les da la importancia que deberían de tener. Yo creo que si un ciudadano tiene una buena foto que compartir en redes, debería de pagarse a ese ciudadano por hacer esta foto pública, ¿no? No necesariamente vivir de nuestro momento de estrellato, que son apenas en redes sociales unos segundos, ¿no? Para ser finalmente boicoteada por otra noticia mejor. Yo creo que este periodismo ciudadano o esta participación de ciudadanos en el periodismo abona mucho a la democracia, a la participación social y obviamente también al trabajo periodístico, a que todos podamos saber la verdad en cualquier lugar donde nos encontremos. Estas posibilidades de las tecnologías de la información también nos han dejado sin barreras editoriales que nos digan qué informar y qué no informar. Y por eso, nada más por ese simple hecho, yo creo que el principio básico de la democracia se cumple. Bueno, yo creo que son pocos los estudiantes que quieren en estos momentos incursionar en periodismo. Afortunadamente, la licenciatura en comunicación tiene otras áreas para desempeñarse, pero yo considero también que cada uno tiene su chispa, ¿no? Cada uno de nosotros, desde que empezamos a formarnos, sabemos a qué nos vamos a dedicar en el fondo. Y quienes se quieran dedicar al periodismo lo saben mucho antes incluso de entrar aquí. Ya cuando están aquí, nosotros pulimos lo que han venido arrastrando desde la primaria, desde la secundaria, la media superior. Nosotros nos encargamos de pulir eso. Y yo creo que cuando se le echa ganas a algo que te gusta mucho, necesariamente tiene que salir bien. Espero que hayas disfrutado del programa. Como ya vieron, el periodismo es una profesión apasionante que requiere de mucha entrega y mucha práctica. Solo nos queda desearles el éxito a todos los futuros periodistas entregados a la verdad. Mi nombre es Ángel García y te espero la próxima semana aquí. Esto fue Generación en Línea. Hasta la próxima.